diseñar o cuando requieran solicitar un concreto, sepan cuál es el tipo de concreto que deberíamos aplicar para lo que vayamos a desarrollar, ¿ok? Entonces continuamos acá. La tercera clasificación es el concreto según su peso unitario. El peso unitario no es más que los kilos por metro cúbico de un concreto en estado fresco. Entonces, en este caso, nosotros vamos a comenzar diciendo que hay un primer concreto según su peso unitario, que son los concretos livianos. Fíjense lo siguiente. Hay concretos livianos, ahorita vamos a ver normales y pesados en la siguiente lámina. Los concretos livianos son los que numéricamente me establecen que su peso unitario debe ser menor o igual a 1850 kilos por metro cúbico. ¿Cuáles son este tipo de concretos? Bueno, yo no sé si ustedes acá les traje una imagen de un tipo de agregado, que es el agregado liviano, se llama aliven, que se emplea para poder llevar a cabo un diseño y poder obtener un concreto liviano. Este tipo de agregados son como una especie de los cereales esos popcorn, que son como unas pepitas que son infladas, o como las piedras pomes, no sé si han tenido la oportunidad que usaban las abuelitas, que, son como, es una piedrita que es muy liviana, entonces se usa generalmente agregados de este tipo, ¿para qué? Para finalmente obtener elementos que sean livianos. ¿Para qué usamos el concreto liviano? Generalmente se usa para techos o cerramientos, ¿verdad? Que generalmente para que la estructura no sufra, se colocan techos de estructura de concreto liviano. También se usa mucho para lo que son los bloques. ¿Okay? Entonces, concreto liviano, o según el peso unitario clasifica como concreto liviano, se usa para este tipo de concreto, de material, perdón. Tenemos el concreto de peso normal, que es el concreto que usamos para el vaciado de columnas, vigas, muros. Es un concreto que va, su peso unitario está entre 2.200 y 2.450 y es el común, el que se usa mayormente. Vamos a admitir aquí a Cruz. Es el que se usa normalmente. Entonces, cuando nosotros usamos un concreto normal, de peso normal, cuando hablamos de peso, fíjense que hay dos tipos de concretos normales, profe, sí. Hay el de peso unitario, que tiene un peso normal. Tenemos el concreto de resistencia normal, que es un concreto que está entre 210 y 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, finalmente tenemos lo que es el concreto pesado. Los concretos pesados, si yo soy honesta, yo nunca he trabajado con un concreto pesado porque generalmente este tipo de concretos se usan que sí para las plantas nucleares, cuando hay que hacer un tanque donde se va a almacenar algún tipo de contaminante industrial, ese tipo de cosas que requiere un concreto que tenga unas características particulares que proteja lo que se va a o almacenar o para el uso que se le va a dar. Entonces tenemos los concretos livianos, normales y pesados. Menos usado el concreto pesado, sin embargo, es conveniente que ustedes conozcan que existe. Continuamos con la cuarta clasificación, que es según el sitio de elaboración. Aquí es muy interesante esto porque nosotros tenemos concreto que se puede hacer o en obra, o premezclado, o prefabricado. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros, como podemos visualizar en esta imagen, los concretos No, en obra, ¿verdad? Que sí, generalmente se puede hacer sí, así cuando usan tiene tipo montón, experiencia. que esto es como decirle lo más, es lo habitual, pero va a depender. ¿Cuándo vamos a usar Ella nosotros tiene un la carrera concreto de que sea componente elaborado en docente. obra, ya sea O sea, un manual o ya ingeniero sea a través de y un trompo docente. mezclador? Es dependiendo del volumen que nosotros vayamos a usar y dependiendo de la capacidad que se tenga desde el punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando se usa en obra, bueno, ya generalmente aquí los pesos se hacen a través de carretillas, palas, el agua se mide generalmente en cuñetes y se mezcla manualmente. Y tenemos el mezclador del trompo o mezcladora de inclinación variable, que es el que conocemos como trompo. Tenemos los premezclados. Bueno, ya
Ojalá y pudiéramos retomar una visita a una planta de concreto premezclado. Este, Vamos a ver si es ser posible. En otro semestre lo hacíamos. Entonces tenemos el concreto premezclado, que como su palabra lo indica, se hace previamente en una planta de premezclado. Son concretos que se emplea generalmente cuando se requiere un volumen elevado de concreto. Y bueno, es un poco más costoso, pero la diferencia entre el premezclado y en obra es que el premezclado le va a garantizar su calidad. O sea, cuando nosotros tenemos un elemento como columnas, vigas, lo más conveniente es, si tenemos cierta cantidad de volumen, comprar un premezclado. También, como les decía, va a depender del volumen que se tenga, porque si ustedes lo que van a vaciar es cuatro columnas, no van a llamar un trompo mezclador para poder vaciar solo cuatro columnas pequeñas, por decirle, en una ampliación de una casa o en una losa de piso de 3x3. O sea, depende de lo que se requiere. Y tenemos los prefabricados, ¿verdad? Que es lo que, bueno, se compran ya vaciado previamente en alguna industria. Hay paneles prefabricados, por ejemplo, aquí a la derecha tenemos unos paneles que venden prefabricados que se usan para hacer cerramientos de cercas perimetral. Y también otro ejemplo de un concreto prefabricado, como si ven acá en esta imagen, es esto que ven acá que les estoy mostrando, que es como una especie de pequeña losetica, como con una cercha arriba, son los nervios que se colocan en las losas nervadas. Esto que está acá es el armado, bueno, el inicio del armado de una losa nervada. ¿Por qué? Porque tiene los nervios, un nervio aquí, un nervio acá, y en el centro se rellena con bloques. Estos elementos que ven acá, que es los nervios, son también un elemento de concreto prefabricado. Ok, tenemos también lo que son los concretos que se clasifican de acuerdo a su consistencia o lo que se le llama su trabajabilidad. ¿Qué es la consistencia? Cuando nosotros hablamos de consistencia de un concreto, estamos hablando de la trabajabilidad, la capacidad que tiene ese concreto o la fluidez que tiene el concreto. Si es más trabajable, es más fluido. Y si es menos trabajable, es más compacto, más grueso, más seco. Entonces, nosotros aquí se clasifican básicamente en dos tipos. Los concretos de consistencia normal y los concretos que son autonivelantes. Los normales son los que se emplean usualmente, que los asentamientos van entre 3 y 18 centímetros. ¿Qué es el asentamiento? Acá les traigo una pequeña imagen para que más o menos visualicen esta práctica. La vamos a hacer en el laboratorio y también lo vamos a conversar en una de las clases. Que el asentamiento no es más que la diferencia de altura que tiene el concreto una vez cuando uno hace este ensayo, que uno llega y va vaciando a un tercio, a dos tercios y hasta finalizar el cono truncado, levanta este cono y cuando lo que se forma se derrumba un poco, la diferencia que hay entre esas dos alturas es lo que llamamos asentamiento. Entonces, se usa siempre concreto y asentamientos normales. Un concreto asentamiento de 3 centímetros es muy seco, es muy poco trabajable. Lo más usual es asentamientos que van entre 10, 12 centímetros para que puedan ser unos concretos trabajados. Y los autonivelantes, bueno, ya son concretos especiales. No he tenido tampoco la oportunidad de trabajar con un concreto autonivelante, pero se usa otro tipo de ensayo y generalmente son concretos también igualmente mucho más costosos. Tenemos el concreto de acuerdo a su uso o aplicación, o lo que también lo que llaman por allá algunos concretos arquitectónicos. El primero que vamos a ver es el concreto con fibras. Hay diferentes tipos de fibras, hay fibra sintética, de plástico, de metálica, diferentes tipos de materiales en los cuales se usan las fibras. Y generalmente lo que se hace es que dentro de la misma mezcla de concreto se le aplica esa adición y se hace el vaciado del elemento. Este tipo de concreto con fibras se usa sobre todo para cuando se trabaja con losas, porque la fibra
ayuda a que el agrietamiento que ocurre cuando el concreto empieza a secarse, a fraguar, él genera un cambio volumétrico y ese cambio volumétrico, por lo general, produce tensiones superficiales internamente en el concreto y hace que salgan las grietas. Entonces, generalmente, el concreto con fibra se usa para el pavicreto, por ejemplo, es un concreto comercial. Hormicreto, que lo comercializa Hormigones Bell o lo comercializa Hormigones Bell, son concretos que ellos aplican fibra con la intención de hacerlo. Generalmente su uso es para pavimentos rígidos o para las carreteras, las calles, los pavimentos rígidos. Y esa fibra ayuda a lo que es el tema de contrarrestar esas grietas. También se usa mucho para lo que son los muros de las piscinas o muros de tanques. También se usa lo que es la parte de concreto con fibra. Y bueno, y una aplicación de concreto con fibra, pero que ya está descontinuada, es el llamado fibrocemento. No descontinuada, sino que, bueno, algunos estudios dicen que eso era cancerígeno, tuvo algunos problemas, que son los techos. No sé si han tenido la oportunidad de ir al decanato, bueno, al decanato de ciencias que tenemos cerca del decanato de civil. No recuerdo si hay en el civil hay algún tipo de techo de ese, pero en decanato de ciencias hay muchas aulas que tienen a un techo de este tipo, que son los de fibrocemento. Ya saben, recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario que nos pueda enriquecer a todos, es válido que lo compartan o alguna duda. Ok, también tenemos un concreto arquitectónico que lo conocemos como concreto coloreado. La palabra lo dice, simplemente es el mismo concreto, generalmente que se le incorpora un óxido o algún tipo de componente químico que hace que el color del concreto varíe. Aquí vemos en la imagen de la derecha un concreto coloreado color rojo que se ve bien bonito, con un acabado. Generalmente eso lo usan cuando van a trabajar con el llamado cemento pulido o concreto a obra limpia. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de no, de repente el acabado se deja a concreto de obra limpia, así en color y queda arquitectónicamente agradable. Otro concreto arquitectónico es el llamado estampado, conocido como estampado o texturizado, también o sea, ese es otro término. Este concreto es un concreto arquitectónico para que pueda quedar como se visualiza en la imagen de la derecha, es que se usan como una especie de gomas, ¿verdad? O moldes que la forma de fabricación o de ejecución de este tipo de concreto texturizado estampados, que se vacía el elemento de concreto y luego cuando ya está a punto de fraguar, o sea, ya está el inicio del fraguado, que ya empezó el endurecimiento, se emplea una serie de gomas, o sea, estos son como una especie de goma del material ese de caucho, algo así similar, y se le coloca un polvo y encima, y el polvo después se le coloca el, se le coloca el molde, se le apisona sí, con un pisón, se le da los golpes y entonces se estampa sobre el concreto la formita. Entonces aquí lo vemos a la derecha, por ejemplo, se puede usar. En este caso les traje una imagen de un concreto estampado en el piso, o sea, en piso, losa de piso, pero también saben para qué se usa. A veces se usa para cuando hay fachadas y hay una pared que quieren colocar un nombre comercial, por ejemplo, y allí se puede usar con una especie, mandan a hacer los moldes y se usa de esa manera, colocando el nombre o si quieren alguna marca o algo así, también sirve para este tipo de concreto. También tenemos los llamados, ya finalmente este es el último clasificación de concreto que les traigo, es los concretos impermeables y los concretos en obra limpia. El concreto impermeable, nunca vamos a tener un concreto que sea impermeable 100%, no. Siempre el concreto, siempre el concreto va a tener una capacidad o por ser un material heterogéneo, siempre va a ser permeable. Sin embargo, uno puede, con el uso de aditivos, puede hacerlo lo más impermeable posible. ¿Cómo obtenemos los concretos impermeables? Bueno, hay dos maneras,
les voy a mencionar dos maneras. Una es el concreto, al concreto cuando se hace la mezcla, la mezcla del concreto se le incorpora un aditivo hidrófugo que lo que hace es que internamente genera como una capa que hace que el concreto sea impermeable. Y lo otro es otro tipo de impermeabilización externa, que es cuando uno aplica cualquier producto que hace que el concreto, pues el elemento quede impermeable. Pero en este sentido, los que son concretos impermeables son los que internamente tienen ese tipo de aditivo que hace que el concreto sea lo más impermeable posible. Cuando usamos el concreto impermeable, generalmente se usa para piscinas, como ven acá, esto es el armado de unos tanques, esto no es una piscina, esto es un tanque de unos edificios. Se le coloca, se hace el vaciado con un concreto que sea impermeable. Y bueno, y finalmente tenemos los concretos en obra limpia. El concreto en obra limpia también es un concreto arquitectónico, es el mismo concreto de resistencia normal, de asentamiento normal, de peso normal, pero que la diferencia es que es el mismo concreto, pero cuando se va a hacer vaciado, se debe hacer con encofrados que estén en la mejor condición posible. Es decir, encofrados que no estén rotos, que estén nivelados completamente. Esto que ven acá son los que llaman, bueno, llaman perros o pernos, que hay hipótesis. Una es que el encofrado deja la marca, porque por acá es donde se hace el amarre del encofrado. O hay algunos casos que internamente tiene un elemento. Pero entonces el concreto en obra limpia requiere de un mantenimiento muy exigente. Requiere un mantenimiento muy exigente porque por ser obra limpia, cada cierto tiempo es necesario aplicar un producto, ya que pues obviamente no lleva ningún tipo de recubrimiento. Estos son los concretos, la diversidad en concretos que pudiésemos eh, manejar o conocer desde el punto de vista de su clasificación. ¿Ok? Vamos a ir atrás. Si tienen algún comentario, alguna pregunta con respecto a la clasificación del concreto que hemos visto hasta ahora, o algún comentario o alguna duda. Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a, a ver lo que es la parte de componentes del concreto y vamos a comenzar hablando de los agregados. Espero que la clase de hoy haya sido de gran utilidad. Como les dije, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp para ver si vamos a mantener las clases, aunque yo diría que hasta ahora la participación fue buena porque tenemos 11 participantes, bueno, 10 participantes de 16, o sea que si entró más de la mitad, pareciera que esta hora no está tan mala. Sin embargo, como les repito, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp, por el chat de WhatsApp, para que, este, para que podamos pues, garantizar que todos participemos. No sé qué opinan. Sería mejor correrla un poco para que podamos tener una mejor conexión en casa. Bueno, sí, yo no tengo problema en correrla. Lo que pasa es que no sé si en las tardes, yo en las tardes generalmente pudiese hacer una clase en la tarde, pero tendría que ser en la tarde después de las 7, 6 de la tarde, 7 de la noche, porque en las tardes no puedo, en horas de 3 de la tarde a 6 de la tarde generalmente no estoy con otras actividades. Entonces, bueno, nada, les agradezco a todos la asistencia de hoy. Quiero recordarles que no es nada más asistencia, siempre las clases se ponen más interesantes cuando ustedes participan, porque me obligan a mí de repente a salirme del patrón que traigo y nos nutrimos más.
Por ejemplo, la clase de hoy estuvo bien interesante. Yo les invito a que a partir de este momento, cuando Materiales salgan de por construcción. allí y estén en la calle, ¿Eso es traten de así? visualizar e identificar qué tipo de concreto está en algún elemento. Bueno, los Y lunes bueno, ese toca, tipo creo que es lunes y jueves, pero de actitudes y de acciones que deberían tener para que puedan fijar los conocimientos. no, eso está Entonces, en vivo. bueno, la clase la vamos a dar hasta aquí hoy. Como les digo, espero que les haya sido de utilidad y bueno, nos ponemos de acuerdo si la vamos a cambiar o la dejamos hasta misma hora. Nos vemos el próximo lunes, si la vamos a dejar hasta misma hora, el próximo lunes, por esta vía, en el mismo horario. Si la vamos a cambiar, bueno, tendríamos que ponernos de acuerdo para hacerlo durante la semana